En 1967, un infante de marina de los Estados Unidos se quedó paralizado en la selva vietnamita. Había escuchado el estruendo de un rifle. El hombre a su lado cayó al suelo. Pero cuando la patrulla buscó al tirador, no había nada. Sin destello de la boca del cañón. Sin movimiento. Solo un viejo agricultor de arroz, inclinado en su arrozal, que ni siquiera levantó la vista cuando resonó el disparo. El enemigo los había estado observando durante horas. No llevaba uniforme militar, ningún patrón de camuflaje impreso, solo ropa negra de campesino y una corona de hojas arrancadas de los mismos árboles por los que los estadounidenses habían pasado momentos antes, y desaparecería tan completamente como había aparecido. Esta es la historia de por qué los francotiradores vietnamitas más letales rechazaron el concepto mismo de camuflaje estándar, y cómo esa decisión obligó a las fuerzas estadounidenses a reconstruir toda su doctrina desde cero. Para entender por qué los francotiradores vietnamitas rechazaron el camuflaje estándar, primero hay que entender que en realidad había dos tipos muy diferentes de francotiradores luchando contra los estadounidenses. Los primeros eran soldados del Ejército de Vietnam del Norte, también llamado Ejército Popular de Vietnam, o PAVN. Estos eran militares profesionales. Recibían entrenamiento formal, que a veces duraba 3 meses o más. Operaban en células organizadas de 3 a 5 hombres. Y críticamente, recibían armas de francotirador dedicadas de la Unión Soviética. Su rifle principal era el Mosin Nagant M1891-30, equipado con una mira telescópica PU de 3,5 aumentos. Era el mismo rifle que los francotiradores soviéticos habían usado con efectos devastadores en Stalingrado apenas 20 años antes. Una evaluación del ejército de los Estados Unidos de 1967 señaló que la puntería del NVA era, cito, generalmente excelente. El segundo tipo de francotirador era algo completamente diferente. El Vietcong eran guerrilleros integrados en la población de Vietnam del Sur. Muchos no eran soldados a tiempo completo en absoluto. Como decía la frase, eran agricultores de día, soldados de noche. Algunos francotiradores del Vietcong eran ancianos. Algunos eran adolescentes. Usaban cualquier arma que estuviera disponible. Rifles franceses, más 36 sobrantes de la Primera Guerra de Indochina, M1 Garand y M14 estadounidenses capturados a las fuerzas del ARVN, carabinas chinas tipo 53, e incluso AR-98K alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Lo más crítico es que rara vez tenían miras ópticas. Lo que sí tenían era un conocimiento íntimo de cada árbol, sendero y túnel a kilómetros de sus aldeas de origen. Estas dos fuerzas, los francotiradores profesionales del NVA y los tiradores guerrilleros del Vietcong, libraron guerras muy diferentes con métodos muy diferentes, pero compartían una filosofía crítica sobre la ocultación. Empecemos con una realidad práctica que muchos observadores occidentales pasan por alto. Vietnam del Norte, en la década de 1960, era una nación agrícola bajo constante bombardeo. Simplemente no podía producir en masa tela de camuflaje impresa. La infraestructura textil no existía. Los tintes no estaban disponibles. Las fábricas que podrían haber producido tales patrones estaban siendo atacadas por las campañas de bombardeo estadounidenses. Las únicas fuerzas vietnamitas que vestían consistentemente camuflaje impreso con patrón de hojas eran los Jac Cong, unidades de élite de zapadores y comandos utilizadas para las operaciones más críticas. Para todos los demás, simplemente no era una opción. Así que los regulares del NVA vestían de color verde oliva o caqui sólido, y el Vietcong vestía de negro. Pero esto es lo que mucha gente no entiende. Esto no se trataba solo de limitaciones industriales. En realidad, era estratégicamente brillante. Consideremos el terreno de Vietnam. Selva de triple dosel, cerca de la zona desmilitarizada. Arrozales abiertos en el delta del Mekong. Hierba de elefante de 3 metros de altura en las tierras altas centrales. Pantanos de manglares a lo largo de la costa, bosques montañosos en el oeste. Incluso el ejército de los Estados Unidos, con todos sus recursos, reconoció este problema. El patrón ERDL que desarrollaron requería 2 variantes de color diferentes para distintas regiones, e incluso entonces, un patrón que funcionaba en la selva se veía mal en los arrozales. Cualquier patrón impreso solo funcionaría en uno de estos entornos. En el momento en que un francotirador se movía de la selva a un arrozal o a un pantano, su camuflaje se convertía en una vulnerabilidad. Pero había una razón más importante, particularmente para el Vietcong. Sus pijamas negros, el tradicional Ao Ba Ba,
que usaban los campesinos en todo Vietnam los hacían indistinguibles de la población civil. En el momento en que un guerrillero se ponía un camuflaje militar impreso, podía ser identificado positivamente como combatiente. Con ropa negra de campesino, podían disparar a un oficial estadounidense, dejar caer su rifle en la entrada oculta de un túnel y estar trabajando en su arrozal para cuando llegara una patrulla. Esto no era un rechazo al camuflaje, era la perfección del mismo. Entonces, ¿qué usaban realmente los francotiradores vietnamitas para permanecer invisibles? La respuesta es a la vez elegante y aterradora. Usaban la selva misma. Los francotiradores del NVA y del Viet Cong construían lo que podríamos llamar trajes de hojas, prendas tejidas con vegetación real recolectada de su entorno inmediato. No patrones artificiales impresos en tela, hojas reales, ramas reales, hierba real. Un sistema particularmente ingenioso involucraba lo que se ha llamado el anillo de camuflaje de bambú. 2 anillos concéntricos de bambú, el exterior de quizás 30 centímetros de ancho, el interior de unos 15, conectados por barras transversales. El follaje local fresco se pasaba a través de ellos y se aseguraba para crear un arbusto ponible. Cuando aparecían aviones en el cielo, los soldados se tiraban al suelo, se ponían el anillo por encima y desde arriba eran indistinguibles de la vegetación circundante. Y luego estaban los agujeros de araña. Estas eran posiciones de combate para un solo hombre, apenas más grandes que un cuerpo humano, con tapas camufladas hechas de la misma vegetación que crecía a su alrededor. Muchos se conectaban a las vastas redes de túneles que corrían por debajo del campo vietnamita. El complejo de túneles de Cu Chi por sí solo se extendía por aproximadamente 320 kilómetros. Un francotirador podía disparar desde un agujero de araña, desaparecer bajo tierra y salir por una salida diferente a cientos de metros de distancia. El teniente coronel Harold J. Moore, quien comandó las fuerzas estadounidenses en la batalla de Ia Drang en 1965, escribió en su informe posterior a la acción que el enemigo era, cito, un experto en camuflaje, a menudo muy difícil de ver a menos que se moviera. Para las operaciones nocturnas, los comandos Jack Kong llevaron la ocultación aún más lejos. Antes de las redadas, cubrían todo su cuerpo con una mezcla de polvo de carbón y grasa, haciéndolos, cito, casi invisibles en la oscuridad. En la base de apoyo de fuego Mary Ann, en 1971, zapadores se infiltraron en las líneas estadounidenses y mataron a 33 soldados. Los sobrevivientes describieron a los atacantes como si se hubieran materializado de la nada. La eficacia de los francotiradores vietnamitas fue mucho más allá de su recuento de bajas. Libraron una guerra psicológica que interrumpió fundamentalmente las operaciones estadounidenses. Es imposible establecer estadísticas de bajas precisas. Los registros de Estados Unidos clasificaron el 31,8% de las muertes hostiles como fuego de armas pequeñas, sin una categoría separada para las muertes por francotiradores. Pero sabemos exactamente a quiénes apuntaban los francotiradores vietnamitas: oficiales, operadores de radio y equipos de armas colectivas. Mata al teniente, y el pelotón pierde a su líder. Mata al operador de radio, y el pelotón no puede pedir apoyo aéreo o de artillería. Mata al artillero de la ametralladora, y el pelotón pierde su mayor potencia de fuego. Day after day, our patrols went out, and we ran into snipers and mines, and snipers and mines, and snipers and mines. I saw 4 armed enemy soldiers the first 8 months I was in Vietnam. And yet our battalion during that same period of time sustained 75 mining and sniping incidents per month, over half of them resulting in casualties. This is for a unit of about 1,000 men. But there was no one to fight back at. And you begin to think, these people are the enemy. They're all the enemy. Lo que describió Earhart, 75 incidentes al mes sin un enemigo visible, era el efecto deseado. El mismo Ho Chi Minh ordenó que, cito, donde quiera que vaya el enemigo, debe ser atacado, recibido por fuego de francotiradores. Esto creó lo que los psicólogos militares llaman vigilancia de amenazas de 360 grados. Los soldados estadounidenses no podían identificar una línea del frente porque la amenaza podía provenir de cualquier dirección, incluso desde atrás. Los francotiradores del Viet Cong emplearon una táctica particularmente devastadora: los ataques de retaguardia. Dejaban pasar a las patrullas estadounidenses y luego abrían fuego por la espalda. Cada granjero en cada campo se convertía en una amenaza potencial.
En el asedio de Khe Sanh, en 1968, los francotiradores del NV mantuvieron un acoso perimetral constante contra 6.000 marines asediados durante 77 días. La presión psicológica fue implacable. Durante la batalla de Hue ese mismo año, los francotiradores del NV explotaron las calles estrechas y las fortificaciones de piedra de la antigua ciudadela. Los marines sufrieron bajas por tiradores que nunca vieron. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cuando los Estados Unidos entraron a Vietnam con fuerza, el ejército estadounidense tenía esencialmente cero capacidad de francotiradores, sin francotiradores entrenados, sin unidades de francotiradores organizadas, sin una doctrina existente. Se había permitido que el arte de los francotiradores militares se atrofiara después de Corea. Las habilidades desarrolladas en 2 guerras mundiales habían sido olvidadas. El hombre que cambió esto fue el capitán Jim Land. Estableció un entrenamiento informal para francotiradores en Hawái en 1961 y llegó a Vietnam en 1966 con la misión de construir el programa de francotiradores del Cuerpo de Marines desde cero. Reclutó a Carlos Hathcock, un tirador de campeonato que había ganado la prestigiosa Copa Wimbledon en Camp Perry en 1965. Las primeras bajas confirmadas por francotiradores del Cuerpo de Marines ocurrieron el 14 de octubre de 1965. 2 combatientes del Viet Cong fueron eliminados a más de 700 metros. Land estableció una escuela de francotiradores en la colina 55 y el programa creció. Pero la curva de aprendizaje fue brutal. El NV reconoció la amenaza y respondió. Pusieron una recompensa de $30.000 por la cabeza de Hathcock, la más alta de toda la guerra. Lo llamaban Long Trang, pluma blanca, porque siempre llevaba una pluma blanca en su sombrero de la selva. El NV envió un pelotón de francotiradores dedicado a la colina 55 específicamente para matarlo. Un contrafrancotirador del NV, conocido solo como La Cobra, mató a varios marines cerca de la base de fuego antes de que Hathcock lo rastreara. En lo que se convirtió en uno de los duelos de francotiradores más famosos de la historia militar, se dice que Hathcock mató a La Cobra con un disparo a través de la propia mira telescópica del enemigo. El ejército de los Estados Unidos se quedó atrás de los marines. El MACB ni siquiera solicitó formalmente un estudio de doctrina de francotiradores hasta febrero de 1967. El entrenamiento de francotiradores del ejército en el país no comenzó hasta la primavera de 1968. Pero cuando lo hizo, los resultados fueron dramáticos. La 9ª División de Infantería descubrió que la estructura organizacional importaba enormemente. Cuando los francotiradores eran repartidos a los comandantes de compañía individuales, promediaban unas 8 bajas al mes. Cuando se consolidaron bajo el cuartel general del batallón, con el comandante del batallón personalmente responsable, las bajas saltaron a 346 en un solo mes. Abril de 1969. La tecnología estadounidense avanzó rápidamente. La mira Starlight AN/PUS-2 proporcionó capacidad nocturna. Se desarrolló el sistema de rifle XM-21. Se desplegaron silenciadores especializados. Y la eficiencia fue notable. Los francotiradores estadounidenses lograron aproximadamente una baja por cada 1,3 a 1,7 rondas disparadas. Las unidades de infantería estándar gastaron un estimado de 200.000 rondas por cada baja enemiga. Las lecciones que los francotiradores vietnamitas enseñaron al ejército estadounidense no terminaron en 1975. La Escuela de Francotiradores Exploradores del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Quantico, Virginia, existe hoy gracias a Vietnam. Cada principio que enseña esa escuela, camuflaje adaptado al entorno, paciencia extrema, disrupción psicológica, selección de objetivos, tasas de disparos por baja, fue refinado contra francotiradores vietnamitas que no tenían educación de academia militar formal, pero entendían la guerra de terreno de formas que las fuerzas estadounidenses tuvieron que aprender a través de la sangre. Los trajes ghillie que usan los francotiradores modernos son conceptualmente idénticos a los trajes de hojas que los combatientes vietnamitas construían con vegetación de la selva hace 60 años. Incluso la innovación más famosa de Hathcock, montar una mira telescópica en una ametralladora calibre .50 M2 Browning para lograr una baja confirmada a 2.500 yardas que se mantuvo como el récord mundial durante 35 años, fue una respuesta directa a la amenaza invisible que representaban enemigos que podían desvanecerse en un terreno que los estadounidenses no podían leer.
Los francotiradores vietnamitas que rechazaron el camuflaje estándar no eran primitivos ni estaban mal equipados. Eran practicantes de una doctrina que había sido refinada a través de 30 años de guerra continua. Primero contra los japoneses, luego contra los franceses, luego contra los estadounidenses. Entendieron que el camuflaje no se trata de coincidir con un patrón impreso en una tela. Se trata de volverse invisible dentro de un entorno específico, en un momento específico. Convirtieron la selva en su uniforme y le dieron la vuelta a las suposiciones estadounidenses sobre la guerra. Si encontraste valioso este análisis, considera suscribirte. Cubrimos las tácticas, la tecnología y las historias humanas detrás de los conflictos más significativos de la historia.